Afectar la actualización del padrón es dañar de base el trabajo de planeación, organización y ejecución de las elecciones auténticas que México ya tiene, pero que se quieren dañar de forma irresponsable. En la reforma también se cancela el fideicomiso con el que se da mantenimiento y se renueva buena parte del equipo que se usa en los módulos de atención ciudadana. Por la fobia a los fideicomisos, no se entiende que éste se nutre de recursos privados del servicio de autentificación que brinda el INE a la banca para evitar que se suplante la identidad de los ciudadanos y se hagan fraudes contra de ellos. El INE no entrega ningún dato a los bancos, sino que ante consultas electrónicas responde si sí se emitió determinada credencial, confirma si el nombre está en nuestro registro y si la huella dactilar coincide. Se les dice sí o no, no se proporcionan datos y así se protege la identidad. Los bancos sí le pagan al INE por ese servicio de confirmación y todo ese dinero de origen privado lo usa el INE para dar un servicio público a la ciudadanía en los módulos con equipos técnicos avanzados. Pero eso se pretende desaparecer. ¿No que su objetivo era ahorrar recursos públicos? Más bien se busca mermar la eficiencia del trabajo del INE ante la ciudadanía, esa ciudadanía que considera al INE la institución civil más confiable del Estado mexicano. Muy buenas noches, amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 25 de enero del 2023. Diputados de Morena paran en seco los lloriqueos de Lencho y Ciro. Completamente ardidos, empiezan a decir una sarta de mentiras respecto a el plan B de la reforma electoral que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador y dicen que busca dañar el derecho a la identidad, al voto libre y mermar la eficiencia del trabajo del INE, que es muy capaz, todavía dice Ciro Murayama, cuando son totalmente antidemócratas, unos corruptos y unos cínicos sinvergüenzas que han secuestrado al INE y creen que ellos son los dueños absolutos. Lo que les duele en verdad es que ya no tienen los fideicomisos que van a desaparecer, que eran más de 2,000 millones que tenían ellos pensado que se iban a llevar para el fondo de retiro, para cuando ya no tuvieran que ir a trabajar. Pero tómala porque el presidente les dio un hasta aquí y esos fideicomisos no se los van a llevar, sino va a regresar pues al gobierno para que siga dando frutos para los programas que benefician al pueblo de México. De esto vamos a hablar en unos minutos, así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches, amigos, sean bienvenidos a esta transmisión. Gracias a todos los que se suman al chat, bienvenidos, y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente vean esta repetición. Diputados de Morena paran en seco los lloriqueos de Lencho y Ciro Murayama, como ustedes acaban de escuchar a Ciro diciendo que va a perjudicar al INE. Todavía le secunda pues el mismo Lencho Córdoba, diciendo que el plan B electoral impactará gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano y en la integridad del sistema electoral. O sea, el plan B electoral va a impedir que voten los ciudadanos. Como no habían fraudes cuando estaba todo en paz con Lencho y Ciro, pues una cosa, no habían fraudes, todo era de lo más honesto. Por eso le robaron al presidente Andrés Manuel López Obrador 2 veces la candidatura presidencial. Vean lo que dice el hipócrita y corrupto de Lencho Córdoba. Tercero, lamento que, por lo que aquí se ha dicho, se evidencie una vez más que haya quien votó una reforma que no leyó y que todavía no ha leído y por lo tanto no sabe qué contiene. El informe que hoy conocemos es un análisis de la mayor trascendencia en el contexto de la inminente entrada en vigencia de una reforma electoral aprobada por el Poder Legislativo. Se trata, el informe, de un recuento puntual de la multiplicidad de efectos, impactos y afectaciones que tendrá la reforma, el así llamado Plan B,
en la materialización de la función electoral en nuestro país, es decir, en el funcionamiento y las capacidades institucionales del INE, en el cumplimiento de su mandato constitucional. Más importante aún, pero estrechamente vinculado con las afectaciones al INE y sus capacidades, el llamado Plan B impactará de forma determinante en las reglas del juego democrático y por consiguiente en la integridad de nuestro sistema electoral. Para decirlo en breve, la reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad con regularidad y certeza. Es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia, tal como se ha construido colectivamente a lo largo de 3 décadas por varias generaciones de mexicanas y mexicanos. Según la institución del INE es de lo mejor. Y pues vean, hasta lanzan su mismo panfleto, proyecciones de quienes llamaron a no participar en un ejercicio democrático organizado por ellos mismos. O censuran el derecho ciudadano a expresarse políticamente. ¿Qué otra cosa podía esperarse? Miren lo que dicen estos personajes. Ellos dicen, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, la democracia no está en el ADN de la sociedad. O sea, para estos clasistas y racistas, el pueblo de México no sabe votar, no deberían de votar, solo en su pensamiento clasista solo deben de votar empresarios, solo deben de votar gente millonaria, solo deben de votar los blancos y que estén así como güeros y de ojos verdes, etcétera. Ese es el pensamiento racista y clasista de Lorenzo y Ciro. A punto de dejar sus cargos como consejeros del INE, los dos, según disque académicos, publican un libro a 4 manos que definen como un manual ciudadano y un alegato en defensa de la democracia. Pero ¿cuál democracia? Que en los años que estuvieron demostraron que son totalmente antidemocráticos y todavía dicen la democracia no está en el ADN de la sociedad mexicana. Con esto lo único que hacen es insultar al pueblo de México. Claro que ellos se lo dirigen prácticamente a toda la oposición y a la derecha neoliberal en nuestro país. Y pues el mismo diputado Mario Yergo enseguida pues les da un calladón de hocico por discutir los proyectos de ley, porque si le dice diputado Mario Yergo que si Lorenzo y el Ciro quieren legislar, pues mejor que se postulen para ganarse una curul, porque su obligación no es legislar, así que ellos no pueden o no es función del Instituto Nacional Electoral discutir los proyectos de ley. Si la reforma al Plan B ya la aprobaron los diputados o legisladores, el INE tiene que callarse la boca y simplemente hacer sus funciones como la rige el marco constitucional. Quisiera hacer una solicitud, presidente, para que sea retirado el punto número 16 hasta hoy en ese lugar, en el orden del día, toda vez que este informe pues da cuenta sobre la iniciativa de reforma en materia electoral que aún sigue su trámite legislativo, por lo cual no se conoce la finalización de dicha propuesta y en todo caso pues contiene expresiones institucionales sobre hechos futuros de realización incierta. Recordemos que todavía el proceso lo retomará el Senado de la República y bueno, pues la discusión de las iniciativas de ley o de reformas pues competen al Legislativo Federal en términos de lo dispuesto en el artículo 50 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, solicitamos el retiro, la no presentación de este informe, pues desde nuestra perspectiva implica el incumplimiento de disposiciones normativas, pues no está dentro del ámbito de este instituto posicionarse
sobre un asunto que, vuelvo a repetir, está en trámite en el Poder Legislativo Federal. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente. Y ciertamente, como dice el diputado Mario Yergo, pues esto no le compete al Instituto Nacional Electoral. Ellos no son diputados, no son senadores, para que empiecen a pelearse ellos por los derechos de su instituto, porque ya es su Instituto Nacional Electoral. Entonces, el diputado Mario Yergo pues les pone un alto y un hasta aquí para que se retire, porque inclusive hasta sacaron su panfleto, les repito, diciendo que la democracia no está en el ADN de la sociedad mexicana, insultando al pueblo de México. Bien dijo el secretario de Gobernación Adán Augusto, asegurando que México necesita una reforma electoral más profunda. Sin embargo, indicó que el plan B es suficiente para reducir los onerosos gastos del INE en México. Y eso es lo que le está doliendo a Lencho y a Ciro, sobre todo que les hayan quitado su fideicomiso. Y nuevamente vemos que ahorita el mismo Claudio X vuelve a convocar a otra marcha. Vean, Claudio X González convoca nueva movilización por el INE. Ahora sí irá al Zócalo. Tras las críticas porque la marcha rosa del pasado 13 de noviembre no llega al Zócalo, anunció una concentración en el cuadro principal de la Ciudad de México en contra del plan B de AMLO. O sea, otra marcha defendiendo al INE, y el INE sacando estos panfletos. Pues es totalmente obvio que el que está detrás de todo esto y el que controla los hilos o la mano que mece la cuna, pues es el mismísimo Claudio X González. Y pues el mismo presidente hasta se burla de ellos, porque ¿qué le van a defender al INE si ganaron con que el INE no se toca? Vean ustedes. Una marcha que no exageran, solo que usen esa marcha pero para defender a García Luna, porque en una de esas ese es el propósito. ¿Pero qué le van a defender al INE si ganaron, si el INE no se toca? Ganaron con el INE, no se toca, pero prácticamente el presidente le dice, ganaron, pero se las dejé ir doblada porque metí el plan B de la reforma electoral. Diputados de Morena, paran en seco a los lloriqueos de Lencho y Ciro, pues resulta que sí les está doliendo el plan B de la reforma electoral. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos. Claro que sí. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.